Es una bendición, siempre lo digo, poder llevar la palabra de Dios y creo que fielmente Dios nos está hablando en este tiempo a ir por más y a ir por algo diferente. Amén. Amén. Tenía varios temas en mi corazón para poder predicar hoy día. Dentro de ellos, le conversé a la pastora, dentro de la semana había uno que me llamaba mucho la atención y es estos llamados de Dios a la gente tal cual está, ¿cierto?, para ser usados. Pero ayer en la tarde-noche ya Dios habla a mi corazón, lo que hoy día quiero compartir con ustedes, y más de alguna vez he tocado parte de este tema. Creo que hay algo que está sucediendo en la iglesia en este tiempo y que nosotros como hijos de Dios debemos tener claro. Y es que los cristianos debemos volvernos radicales en nuestras decisiones. Si hay algo que yo puedo ver en el pueblo de Dios en este tiempo y también en mi vida, es que muchas veces nos gusta vivir en la mitad. No somos radicales ni en lo bueno ni en lo malo. Estamos como siempre ahí en el límite, en la rayita. Quizás para esto quiero ser radical, pero para esto no. Para lo que me incomoda no soy radical. Y para lo que me incomoda, para lo que no me agrada, ¿cierto?, no me vuelvo radical. Y de repente somos más radicales con el resto que con nosotros mismos. Y yo creo que el ser radical parte por casa. Si hay algo que le daba autoridad al Señor Jesucristo, era que no solamente lo que Él predicaba, sino que lo que Él vivía. Y de repente como que nosotros como cristianos estamos al debe en esto. Somos muy radicales para predicar, pero somos poco radicales para vivir. Igual que nos pesa cuando Dios habla esto en nuestras vidas. Y la Biblia está llena de pasajes donde Dios muestra que Él es un Dios radical. Donde Dios, ¿cierto?, muestra que Él no negocia con nadie, como lo he dicho en más de una ocasión, sino que Él es radical en cada decisión que Él toma. Y vamos a hablar y vamos a leer de este Dios radical que a través de su palabra nos muestra esto. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, verso 1 en adelante, nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, 1 Samuel 15, la versión Reina Valera dice así: Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a sus palabras, o a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres y a niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Inclinamos el rostro, Padre, te doy gracias por tu palabra es vida. A través de ella vivificas mi corazón y el corazón de la iglesia, Dios. Tú eres Dios de la vida y Dios de la muerte. Todo está en tus manos. Tú eres el Dios que hace secar la hierba, pero también eres el Dios que la hace florecer en medio del desierto. Tú eres quien da agua al sediento, Padre, y pan al hambriento. Pero también tú eres quien coloca reyes y quien saca reyes, Dios. Por eso alabo y bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre y declaro lo que has declarado sobre mi vida y sobre la iglesia. Que mientras predique tu palabra, Señor, tú te moverás con autoridad en medio de tu pueblo. Que lo que no puede hacer el hombre, tú lo haces en esta hora. Tú eres Dios de libertad y en esta hora estás avivando el fuego en el corazón. En el nombre poderoso de Jesús. En esta hora estás despertando el espíritu del hombre, Dios, para unirse contigo. Y tu palabra, Señor, que es vida. Tu palabra que es fuego del Espíritu Santo. Tu palabra que es sobrenatural, Espíritu Santo, se empieza a mover ahora. Ahora sobre la iglesia es como un torbellino, Rey, que va avasallando, Dios, y cortando, Dios, todo aquello que entorpece el mover de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro lo que has dicho sobre mi vida, que tu Espíritu Santo se mueve con libertad entre el altar y el púlpito, y mientras predique tu palabra, tú harás sanidades y milagros. Mientras predique tu palabra, tú traes libertad. Mientras predique tu palabra, lo oculto, lo secreto, en esta hora sale a la luz para gloria de tu nombre. Y los ojos altivos decaen ante tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, hoy empiezas a
Espíritu Santo. Claro, lo creo. Señor, estás despertando un pueblo radical en la presencia de tu palabra. Y yo lo creo y es hecho en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Su asiento. Dios les bendiga. Esta historia la hemos escuchado en un par de ocasiones, ¿cierto? Es Saúl y es cuando Saúl es desechado, pero yo no me voy a enfocar cuando Saúl desobedece ni cuando es desechado, sino que quiero enfocarme en lo radical que es Dios. El pueblo de Amalek era un pueblo idólatra, era un pueblo que tenía costumbres que apartaban al pueblo de Dios, de lo que Dios quería para ellos. Y Dios, una vez que el pueblo está establecido, Dios habla con Saúl, primer rey de Israel, y le da una orden. Y Dios es radical en esta orden. Y es claro, es específico, le dice, mata todo aquello que tenga vida. No tengas misericordia. Eso es lo que Dios dice, no dejes nada. Y mira lo que Dios traía a mi corazón, porque yo sé que está hablando a más de algún corazón hoy. Dios lo que le dice, cierto, a Saúl es, no dejes nada. No dejes rastro de ello. Mata todo y quema todo, dice la historia. Pero de repente nosotros no hacemos esto cuando Dios nos envía. Dios no nos envía a matar. Dice, todo aquello que te estorbe. Todo aquello que estorbe el plan perfecto de Dios sobre tu vida, mátalo. Quémalo. No lo perdones. Porque aquello que estás dejando, aquello que tú ves tan pequeño, un día va a volver contra ti. Y es por eso que Dios es tan radical. Cuando muchas veces nosotros no vemos lo que Dios sí ve. Dios le da este mandato a Saúl, ¿cierto? Como le decía una vez que él ha firmado su reinado. Y Amalek, como yo le decía, significaba todo aquello que Dios no quería para su pueblo. Amalek significa todo aquello que Dios no quiere para tu vida. Todo aquello que Dios quiere quitar de tu vida. Todo aquello que está estorbando el plan perfecto de Dios. Y Dios dice, de aquello no tengas misericordia. De aquello apártate. Aquello sepáralo de ti. Pero ¿sabes cuál es el problema? No el problema. El problema es que actuamos como Saúl. Y queremos tener más misericordia que Dios. La Biblia dice que Saúl, ¿cierto? Dijo, dejé a los bueyes más gordos, a las vacas más gordas. Dejé lo mejor del ganado para ofrecerle sacrificio a tu Dios, le dijo a Samuel, cuando Samuel lo confronta. Y él le dice, ¿no es más grato a Dios la obediencia que la ofrenda? ¿No es más grato a Dios que tú le obedezcas, aunque sea en lo pequeño, a que tú lo ofrendes? Esta desobediencia de Saúl le costó el reinado. El dejar algo pequeño, el dejar algo que muchas veces nosotros decimos, pero no me va a afectar. No me va a hacer nada. Sin embargo, como yo les dije, aquello pequeño muchas veces retorna y es nuestra caída. Por querer ser mejor que Dios. Y lo he escuchado tantas veces. No me va a afectar que me junte con aquella persona. No me va a afectar prestar oído. No me va a afectar escuchar un poquito. No me va a afectar un poquito de aquello. Sin embargo, ese poquito termina siendo la condena. Ese poquito de Saúl terminó siendo la condena de Saúl. Y a veces ese poquito que dejamos en nuestra vida termina siendo nuestra condena. Termina apartándonos del plan perfecto de Dios. Y es por eso que Dios nos llama a cortar todo lazo. Es por eso Dios nos llama a matar todo nuestro pasado, todo aquello que arrastramos, toda relación que nos hunde o que nos separa de Dios. Cada vez que Dios nos manda a ser radicales y no lo hacemos, ¿saben que usted y yo nos exponemos a una consecuencia? Cada vez que Dios nos manda a ser radicales, cada vez que Dios nos dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. ¿Sabes qué, Señor? Cada vez que Dios nos dice, purifica tu boca. Y tú dices, no, pero esta pequeña palabrita. Pero esa pequeña palabrita va a terminar hundiéndote un día. No, pero esta pequeña costumbre.
pero esa pequeña costumbre va a terminar hundiéndote un día. Porque Dios es radical. Dios cuando nos llama a sacrificar todo delante de Él, a ser obedientes en todo. Dios le dice a Josué, mata todo y quema todo aquello. ¿Y sabe qué le dice? Pásalo por fuego. En muchos de los capítulos del libro de Josué, dice, todo aquello que conquiste, destrúyelo todo. Y lo que tú no destruyas, pásalo por fuego. Y si sobrevive al fuego, bien. Y si no sobrevive al fuego, hasta ahí llegó. ¿Sabe cuál es el tema? Que hay muchas áreas, muchas cosas de nuestra vida, mucha gente de nuestra vida que tenemos que pasarla por el fuego de la palabra. Pesarla al fuego de la palabra. Y cuando tú la expones al fuego de la palabra, si no sobrevive al fuego de la palabra, no es ahí. Ahí no está Dios. No es lo que Dios quiere para ti. Pero Dios es claro, es radical. Aquello que te estorbe, quítalo, mátalo. Por eso seguir a Dios no es fácil. Por eso seguir a Dios no es fácil. Dios nos manda a exponer todo aquello que nos... Para seguir a Dios hay que ser radicales. Y me gusta porque Dios siempre lo ha demostrado así. Dios es radical en sus decisiones. Huerto del Edén, Adán y Eva, ¿cierto? Y Dios le dice, si ustedes comen de este árbol, tienen todo el huerto para ustedes. Pero si ustedes comen de este árbol, del bien y del mal, ustedes van a morir. Ellos desobedecen y son radicales en su decisión. Ustedes se van del paraíso. Y ustedes hoy día conocen la muerte. No lo transó. Y yo les decía, como pueblo de Dios, muchas veces nos falta ser radical. Y lo he dicho en más de una ocasión, y aquí van a terminar de quemarme las redes sociales, pero es verdad. Cuando alguien llega a la iglesia y ese alguien viene a estorbar la iglesia, viene a ser un problema para la iglesia, yo le digo, la puerta es grande, puede irse. Y podrán decir, el pastor es muy radical. Pero ¿saben qué? Yo prefiero que se pierda esa que se pierda toda la iglesia. Porque con Dios hay que ser radical. Con Dios no se tranza. Con Dios no se tranza. Y a veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Y Dios es claro, es Dios de orden y es Dios de misericordia. Pero Él sabe a quién extender su misericordia. La palabra es súper clara y dice, yo le tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. ¿Y quién le va a decir a Dios que no? Es Dios. Dios es radical, le decía, y Dios cuando llama a Abraham, vuelve a demostrar que Él es radical. Cuando llama a Abraham, ¿cierto? Dios le dice a Abraham un hombre estéril, 75 años, Sara su mujer, igual vieja, y la Biblia dice que Dios le entrega una promesa, y cuando Dios le entrega esa promesa y Abraham la ve cumplida, Dios le dice a Abraham, Abraham, ve y sacrifícame tu hijo, tu único hijo. Y dice la Biblia que Abraham en obediencia sube, ¿cierto?, al monte de Moriah, amarra a Isaac su hijo, y cuando está con el cuchillo en la mano para degollarlo, Dios le habla desde el cielo y le dice, yo sé que eres temeroso de Dios, yo sé que eres obediente de Dios, yo sé que eres radical con Dios. Eso es lo que le está diciendo. Yo sé que para ti no hay hijo más grande o no hay amor más grande que el que yo te tengo. Sin embargo, nosotros endiosamos a nuestros hijos, endiosamos a nuestros trabajos, endiosamos cualquier cosa, la ponemos antes que Dios. Hasta nuestro ego está antes que Dios. Y Dios busca a alguien radical, a alguien que lo obedezca en todas las áreas de su vida. Dios no se tranza. Igual que tremendo cuando Dios habló esto a mi corazón, porque muchas veces decimos que somos radicales con Dios y no somos radicales con Dios. Dios llama a Abraham en esta promesa y mire lo que le dice Dios a Abraham. Le dice Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, vete del lugar donde creciste, donde está toda tu familia, tus amigos, tus amistades. Y Dios es claro con Abraham. Le dice, Abraham, vete y deja tu tierra y tú. ¿Le dijo Dios que llevara a alguien? ¿Cierto? Dios clarito. Abraham, toma tu mujer, hijos no tenía, toma tu mujer, tus siervos, deja tu tierra y tu parentela.
Cuando tú hagas esto, yo te voy a bendecir. Ahora pregúntese por qué Dios no lo está bendiciendo. ¿Qué hace Abraham? Escuche lo que hace Abraham, Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como dijo Jehová, y Lot se fue con él. ¿Hizo caso a Abraham o no? A medias no, pues. ¿No le parece conocido? Y como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Ahí somos especialistas nosotros. Dios nos dice, hace aquello, y nosotros decimos ya. Pero esta esquinita es el favor mío. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y Abraham se fue con Lot. Y la Biblia dice, y es específica, mientras Abraham estuvo con Lot, Abraham nunca tuvo paz. Cuando usted lea la palabra de Dios se va a dar cuenta. Él tuvo paz solamente el día que él se separó de Lot. La Biblia dice que ahí el plan perfecto de Dios dice que los pastores de Abraham y los pastores de Lot, su sobrino, empezaron a discutir, y discutían una vez y dos veces hasta la tercera vez. Y ahí como que Abraham se le prendió la ampolleta y dijo, mi desobediencia es pum. Entonces Abraham le dice a Lot, mira la llanura, mira todo lo que hay. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. O sea, le dice, aquí nos separamos. Ahí recién Abraham empieza a vivir el plan perfecto de Dios. Antes de eso, Abraham no tuvo hijo. Antes de eso no recibió la bendición. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, detenemos la bendición. Y por eso Dios es radical. Sin obediencia a Dios no hay bendición. Sin obediencia a Dios no hay sanidad. Sin obediencia a Dios no hay protección. Por eso muchas veces los cristianos vivimos como cualquiera allá afuera que no tiene a Dios en el corazón. Porque no somos radicales en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Dios es radical con lo que Él llama a hacer. Abraham se aparta de Lot. ¿Y saben qué hubiese pasado si Abraham no se aparta de Lot? Abraham hubiese terminado como Lot en Sodoma y Gomorra. Para allá iba Lot y allá terminó su viaje. El de Abraham terminó en la promesa. ¿Pero cómo terminó en la promesa? Cuando él empezó a obedecer. Cuando él empezó a obedecer, él recibió la promesa. Cuando él fue radical con lo que Dios le dijo. Porque no es fácil ser radical con Dios. Oiga, si no era cualquier cosa lo que Dios le pidió a Abraham. Dios le dijo a Abraham, apártate de todos. Era su vida, tenía sus amigos ahí, había crecido ahí. Era todo lo que él tenía y todo lo que él conocía. Sin embargo, Dios lo llama a vivir algo diferente. Y es lo que Dios hace con nosotros muchas veces. Es lo que tenemos, lo que conocemos, lo que creemos, y Dios nos dice, déjalo todo. Y si quieres que yo te bendiga, y si quieres conocer mi bendición, y si quieres conocer a Dios, tienes que apartarte. Tienes que soltarlo. Tienes que quemar todo tu pasado. Tienes que soltar hasta lo más pequeño, aquello pequeño que tú sabes que está atando tu corazón. Hasta eso tienes que soltarlo para que Dios realmente pueda bendecirte. Para que realmente Dios pueda cumplir su plan, porque muchas veces vemos que pasan los años y pasan los años y pasan los años y Dios no nos bendice y no vivimos la bendición de Dios. Y hemos escuchado que Dios provee, que Dios protege, que Dios sana, que Dios salva, pero no está en nosotros. Y no pasa en nuestras vidas porque no somos radicales con Dios. Pero todo aquel que ha sido radical con Dios, en la obediencia a Dios, en buscar a Dios, en seguir a Dios, lo ha vivido. Entonces nosotros frenamos el plan de Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Nos cuesta ser radicales con Dios. Dios sabía que a la larga, si Abraham seguía en su tierra, podía volverse sus ídolos. Sabía que si Abraham seguía con Lot, lo más probable era que hubiese terminado en Sodoma y Gomorra. Dios conoce el final de la historia. Y es por eso que Él antes de que nos hagamos daño, antes de que destruyamos nuestra vida, antes de que quebremos los planes de Dios, Dios nos pone un párale y nos dice, aquí tienes que ser radical.
Aquí tienes que cerrar la puerta. Aquí tienes que cortar toda comunicación. Aquí tiene que quedarse tu pasado. Eso es lo que Dios dice. Nos cuesta ser radicales. Dios dice en Génesis 20:1: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni te honrarás, ni te postrarás delante de ella, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y nosotros decimos, amén. Pero nos hacemos dioses del trabajo, nos hacemos dioses de la familia, nos hacemos dioses de los hijos, nos hacemos dioses de las amistades y nos postramos delante de ellos. Pero según nosotros, hasta nos hacemos dioses de nuestro ego. Todo lo que ponemos delante de Dios, todo lo que está antes que Dios, se vuelve un Dios y nos volvemos idólatras. No es que mi hijo, no es que mi trabajo, no es que esta oportunidad. ¿Y saben qué? Esto pegaba mucho a mi corazón. Hay un hermano que no está acá, y no es juzgarlo, pero es real, porque yo no puedo decir algo que yo no vivo. Y ese hermano me dijo a mí, pastor, yo ya no puedo ir los domingos, me dijo, porque yo tengo trabajo solo los domingos. Así que voy a ir a trabajar los domingos y no voy a venir a la iglesia los domingos. ¿Y no dices que Dios es tu proveedor? ¿Dónde está tu fe? Hablamos de fe, declaramos fe, decimos Dios me va a bendecir, Dios dijo que iba a hacer esto. Pero vivir la fe es muy distinta que hablarla. Porque hablarle facilita. Juzgar al hermano es facilito, pero vívela. Vívela. Porque sería ilógico que yo como su pastor le dijera, ¿saben qué, hermano? Usted tiene que ser liberado. Y usted me llame y me diga, pastor, yo necesito liberación. Y yo le diga, no puedo el domingo, porque el domingo... ¿Saben qué, hermano? Este domingo no voy a ir a predicar, porque tengo que ir a trabajar. Así que ustedes este domingo no tienen palabra. O buscaré a alguien que les predique, porque tengo que ir a trabajar. Pero se supone que yo les predico que Dios es proveedor y que Dios se preocupa de todas las cosas. ¿O no? Entonces empecemos a vivir lo que predicamos, seamos radicales con Dios. Seamos radicales con Dios. Si usted no es radical con Dios, yo ya se lo prediqué. Y Dios es un Dios radical. Me gusta cuando la Biblia dice que Dios nos acomoda a nosotros. Que nosotros debemos ser quienes nos acomodamos a la palabra de Dios. Me gusta cuando Dios dice que nuestras excusas son como un trapo de inmundicia delante de Él. Wow, qué tremendo, porque yo lo he escuchado en muchos altares. Dios lo va a entender. Y yo sigo insistiendo que Dios no entiende, porque la Biblia no me muestra eso. Todavía no he visto una etapa donde la Biblia diga que alguien puso algo antes que Dios y Dios lo entendió. Hoy Abraham entregó a su hijo y Dios no lo había entendido. Dios le dijo, ven y entrega a tu hijo. Y hasta que Abraham llegó ahí, hasta ahí Dios lo frenó, y Dios lo frenó cuando Abraham estaba con el cuchillo en la mano. Hasta ahí. Entonces, si Dios lo llevó hasta ahí, hasta el límite, ¿por qué nos va a entender a nosotros que por cualquier excusa barata cambiamos a Dios? ¿Por qué nos va a entender? No, Dios, es que yo esta parte de mi vida no quiero entregártela. ¿Usted cree que Dios le va a entender eso? ¿Usted cree que Dios le va a bendecir? Una pequeña desobediencia es tan pesada como una gran desobediencia delante de Dios. No hay límites para eso. No hay escala para eso. Mateo 6:24 dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional: nadie puede servir a dos señores. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. De nada sirve preocuparse. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa?
Fíjense en las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gentes de poca fe? ¿No hará mucho más Dios por nosotros? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas. Ojo con eso. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿No decimos que Dios todo lo sabe? ¿Usted cree que Dios no conoce su necesidad? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán. ¿Las sabemos de memoria? Ahora pongámoslo en práctica. Si lo sabemos de memoria, todos sabemos lo que la palabra dice, lo hemos escuchado tantas veces. Más busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo he escuchado no sé cuántas veces detrás de un púlpito. Y todas las demás cosas Dios las va a añadir. Pero vivámoslo. Aquí se busca el reino de los cielos. El resto, todo lo demás, es añadidura. Todo lo demás es añadidura. El Señor Jesús nos recuerda, ¿cierto?, que no podemos servir a dos señores, que tenemos que ser radicales, incluso en nuestra fe. Debemos ser radicales con nuestra fe. Debemos ser radicales con nuestra fe. Y lo decía la pastora el otro día, de repente es como que se nos olvida esta parte de la Biblia o nos acomoda no acordarnos. Pero Dios, dice la palabra, que es Dios sanador. Y a veces estamos enfermos y nos venimos a los pies de Dios. El médico, la consulta, lo que sea. Hasta un machitún de algún hermano por ahí. Hasta eso nos sirve. Antes que la fe. Pero es la verdad. Es la verdad, hasta eso nos sirve. Cuando, digamos, usted se ha sentido enfermo y se ha parado y ha orado. O cuando ha encontrado a alguien enfermo y le ha dicho, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Porque ese es el mandato. El mandato no es darle plata al médico, no es sacar una hora al médico. ¿Por qué siempre activamos al último la fe? ¿Por qué cuando ya la persona está en el hospital, cierto, ya dicen, ya no tiene vuelta atrás? Ahí como que decimos, ya Señor, ahora ven a glorificarte. Pero ¿por qué no antes? Porque nos falta fe, porque no somos radicales con nuestra forma de vivir el Evangelio. No somos radicales con nuestra forma de vivir el Evangelio. Y Dios nos llama a ser radical. Yo creo que es una de las grandes palabras que cuadra con lo que Dios nos llama a hacer, es cuando Dios habla de nosotros. Usted y yo somos pueblo de Dios. Amén. Amén. Somos pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor en Isaías, y después lo repite en Mateo, el Señor habla y dice algo tan radical como esto. Este pueblo, se lo saben de memoria, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios somos de bueno para honrar a Dios. Yo le creo, Dios lo va a hacer. Ven, hermano, yo voy a orar por ti, tu vida. ¿Dónde está tu radicalismo del Evangelio? ¿Lo estás viviendo radicalmente? ¿Le estás creyendo a Dios? Vivimos llenos de inseguridades. Llenos de inseguridades. Porque no le creemos a Dios. No creemos que Dios pueda hacerlo. Por eso vivimos llenos de inseguridades. Que me va a pasar esto, que me van a echar, que me van a cerrar las puertas, que me pasó esto acá, que me pasó aquello ya. Todas las inseguridades hablan solamente de nuestra poca fe en el Señor Jesucristo. Hablan de nuestra poca fe en la palabra. Habla de nuestra poca fe en el Evangelio que nos dejaron. Habla de nuestra poca fe en la presencia del Espíritu Santo. Habla de nuestra poca fe en servirle a Dios. Habla de nuestra poca fe en creer que Dios tiene el control sobre todas las cosas.
Porque declaramos que Él lo tiene, pero no nos movemos ni actuamos como si Dios tuviera el control. No somos esa iglesia de Pentecostés. Así se los digo. No somos la iglesia de Pentecostés. No somos la iglesia que el Señor les dijo, esperen la promesa, y ahí se quedó la iglesia. Y la Biblia dice, y unánimes estaban orando para que el Señor derramara la promesa. La Biblia está llena de promesas, pero no las vivimos porque no somos radicales. Y Dios está buscando eso en este tiempo de la iglesia. Dios no espera una iglesia diferente. ¿Saben qué? Y Él lo dice en su palabra. Dice la palabra, y cuando venga el Señor Jesucristo, fe. ¿Habrán cristianos radicales cuando venga el Señor Jesucristo? ¿Habrán cristianos que les importe más la presencia de Dios en este lugar que el trabajo? ¿Habrán cristianos que les importe más la presencia y la sanidad que ir al médico? ¿Habrán cristianos que en ese tiempo entiendan el mover del Señor Jesucristo y entiendan que no podemos ser más misericordiosos que Él? ¿O encontrará el Señor Jesucristo una iglesia pactando? Una iglesia que diga en ese tiempo, ¿sabes qué? Trae 100 al altar porque el Señor te va a dar 1000, porque eso es lo que vende hoy día y llena las iglesias. Ven por tu milagro, no cambies, no seas radical, vive a medias, pero ven por tu milagro. ¿Y usted cree que Dios le va a hacer un milagro a alguien que es desobediente? Dios está llamando a ser radical. ¿Y saben que a Dios le incomoda cuando el pueblo de Dios no es radical? Y usted como pueblo de Dios y como hijo de Dios igual debiera incomodarle. Debiera ir por más. La Biblia dice que estaba el profeta Elías en medio del pueblo y el profeta Elías confronta al pueblo. ¿Y saben qué le dice el pueblo, el profeta Elías de parte de Dios al pueblo? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos cosas? ¿Hasta cuándo diréis Dios es Dios, pero no actuamos como si Dios fuera nuestro Dios? Y hacemos Dios cualquier cosa que nos pueda dar satisfacción. Hacemos Dios a cualquier cosa que nos pueda dar un gramo de esperanza. A cualquier cosa que se mueva como nosotros queremos que se mueva, a eso lo hacemos Dios. Y Elías ve esto. Elías ve que el pueblo dice, somos el Dios. Amén. Pero sin embargo el pueblo veía que Baal bendecía la cosecha. Entonces el pueblo cuando iba a empezar la cosecha iba donde Baal, porque era el Dios de la cosecha. Y el pueblo quería tener hijos y alguien era estéril, y saben que el pueblo no iba a buscar la presencia de Dios. Iban donde este pueblo, donde este Dios, que era el Dios de la fertilidad, y le decía, dame un hijo. Y así también actúa el pueblo de Dios hoy día. Busca respuesta donde no hay respuesta. ¿Saben qué? El psicólogo calma la mente, y no es malo el psicólogo, porque Dios también lo dejó. Pero quien liberta es el Señor Jesucristo. Las pastillas calman los demonios en el psiquiátrico. Pero quien liberta de los demonios es el Señor Jesucristo, su presencia. Un hombre puede bendecirte, pero el hombre también te puede fallar. Pero hay uno que bendice y no falla, su nombre es Jesucristo. Y su nombre es Jesucristo, y su bendición, dice la palabra, ojo con esto, y la bendición del Señor no atrae o no trae dolor, tristeza, amargura. Lo que viene de Dios no trae amargura al corazón y hay descanso. Por eso no todo es bendición. Hay que ser radicales con Dios. Hay que ser radicales con Dios. Por eso el Señor Jesucristo es radical cuando hace la invitación. Y a mí me gusta la invitación del Señor Jesucristo porque nadie la haría. En este tiempo usted en un megatemplo nunca va a escuchar esta invitación. Jesucristo, si hubiese estado en una mega iglesia, nunca hubiese hecho esta invitación. Y yo creo que nadie lo sigue. Dice la Biblia que Él se detiene delante del pueblo y declara: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, tiene que ser radical para seguirme. No un día seguirme y al otro día estancarse. Porque ese es el problema con nosotros. Un día, yo siempre lo digo, un día estamos en la nube y casi tocamos el cielo, la gloria de Dios.
Y el otro día estamos en el suelo porque nos pasó algo. Y es porque nuestra fe tampoco es radical. Nuestro seguir a Jesucristo tampoco es radical. No le confiamos todo a Dios. Ante cualquier dificultad ya dejamos de seguirlo. Y Él les dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y ahí ya nos pesa. Ahí ya dejamos de ser radical, porque negarnos a nosotros mismos es algo que no nos gusta hacer. Es algo que no queremos hacer. Y se los dije en un comienzo. Negarse a uno mismo tiene que ver con muchas cosas en nuestra vida. Negarse a uno mismo tiene que ver muchas veces con lo que tú sientes. Negarse a ti mismo muchas veces tiene que ver con lo que tú quieres para tu vida. Negarse a ti mismo tiene que ver con los planes que tú habías hecho, pero que Dios no quiere esos planes para tu vida. Eso es negarse a uno mismo. Eso es negarse a uno mismo, y muchas veces no queremos menguar. ¿Y saben qué? Yo me acuerdo Juan el Bautista, ¿cierto? El profeta más grande, dice la Biblia. El profeta más grande que Elías, que Eliseo y todos los profetas de la antigüedad. El más grande nacido de mujer, Juan el Bautista, palabras del Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista iba y traía un mensaje de amor para la iglesia. Arrepentidos, generación de víboras. Ese era el mensaje de Juan. ¿Y cómo? Y la gente iba al desierto a seguirlo. Predíquelo. Lo desafío, predíquelo. ¿Cuántos los van a seguir? Arrepentidos, generación de víboras. Arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista. Sin embargo, la Biblia dice que él iba al desierto y la gente lo iba a buscar al desierto, porque Juan el Bautista era radical en lo que él vivía, en lo que él decía. Wow, que hay que ser radical con Dios, ¿cierto? Y él dice algo tremendo. Él dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan el Bautista era el profeta popular de su tiempo. Todos querían ir a verlo al desierto, yo me imagino. Se peleaban por las entradas de Juan el Bautista. Y aunque él predicaba fuerte, la gente sabía en su corazón que eso venía de Dios. Y cuando viene el Señor Jesucristo, Él declara esas tremendas palabras: es necesario que yo mengüe, es necesario que yo desaparezca, es necesario que ya no sea yo y que sea Él el glorificado. Cuando Juan el Bautista dijo eso, ¿saben lo que hizo Juan? Juan empezó a negarse a él mismo. Nos cuesta negarnos. Queremos ser personaje, queremos ser cabeza, queremos tomar decisiones, queremos hacerlas todas. Que el único que la lleva, el único que tiene poder, el único que puede hacer eso, el único que tiene autoridad, es el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo sobre la iglesia. Cuando nosotros no aprendemos a menguar, nunca vamos a poder vivir el plan de Dios. Por eso no crecemos, porque no menguamos, porque no dejamos que sea Dios el que se manifieste, porque no somos radicales en menguar. Nos cuesta soltar, nos cuesta dejar. Y está bien, porque somos personas, somos humanos, tenemos sentimientos. Pero Dios conoce el final del plan. Cualquiera, dijo el Señor, que quiera seguirme, cualquiera que quiera seguirme, cualquiera que quiera buscarme, tiene que volverse radical. Este mensaje no tiene otro fin que usted se vuelva radical. Que si usted quiere algo de Dios, que si usted quiere que Dios se manifieste en su vida, que si usted quiere que Dios haga algo diferente en su familia, que si usted quiere tener paz, que si usted quiere tener libertad, que si usted quiere ser usado por Dios, que si usted quiere ser conocido por Dios, que su nombre sea conocido en los cielos y también sean conocidos en el infierno. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere que su familia se ordene? ¿Usted quiere que sus finanzas se ordenen? ¿Usted quiere que todo en su casa ande bien? ¿Usted quiere que volverse un peligro para Satanás? Usted tiene que volverse un hombre o una mujer radical. Amén. Eso es lo que usted tiene que volverse, un cristiano radical, un cristiano de verdad. La Biblia dice que todo aquel que quería obtener algo del Señor Jesucristo fue radical. La Biblia dice, no es específica en esto, pero sí lo deja ver, dice que estaba pasando el Señor Jesucristo
y de una colina, dice, baja corriendo un leproso y hinca la rodilla. Y la Biblia es súper claro, y la historia también en esto, que en el pueblo de Israel los leprosos, ¿cierto?, eran hacinados en lugares llamados leprosarios, donde la gente iba a morir solamente. Los leprosos no se podían acercar a la ciudad, y cuando un leproso se acercaba a la ciudad donde estaba la multitud, la gente tenía el derecho de apedrearlo. O sea, usted veía un leproso a 20 metros, lo primero que pescaba una piedra y fuera leproso. Así, de una. Tenía usted el derecho a matarlo, porque ese leproso podía contaminar a todo el resto. ¿Se imagina si se viera nuestra lepra espiritual? Ya estaríamos todos apiedrados. Pero ¿saben qué? Cada vez que un leproso quería ser sano, había escuchado que Jesucristo venía por ahí, el leproso se jugaba la vida. Eso es ser radical. Jugarse la vida por Jesucristo. Jugarse la vida por Jesucristo. Jugarse la vida porque otros se salven. Jugarse la vida porque conozcan el Evangelio. Jugarse la vida aunque la gente te diga que estás loco, que cómo se te ocurre, que cómo vas a dejar esto. Déjalo todo por Jesús. Déjalo todo por Jesús. Déjalo todo por Jesús, porque si tú dejas todo por Jesús, Jesús va a hacer algo en tu vida. La gente que iba, que hincaba la rodilla, aquella mujer con el flujo de sangre que sabía que si alguien se enteraba que ella tenía flujo de sangre tenía que ser muerta, porque estaba prohibido en Israel que alguien con flujo de sangre tocara a alguien sano. Era un pecado, tener flujo de sangre era un pecado, esa enfermedad era un pecado. Los endemoniados eran un pecado, estar endemoniados. Tener lepra era un pecado, pero todos aquellos se jugaron la vida, se volvieron radicales porque dijeron ya no queremos más esta situación. Se volvieron radicales, y cuando tú no quieres más una situación, cuando algo está influyendo en tu vida, cuando algo te está tirando para abajo, cuando algo no te permite vivir las promesas y la gloria de Dios, tú tienes que volverte radical. Tienes que volverte radical en tu oración, tienes que volverte radical en tu entorno, tienes que volverte radical en tu hogar, tienes que poner alabanza en tu hogar, tienes que orar en tu hogar, tienes que soltar aunque te duele el corazón, aunque se te parte el alma, tienes que soltar tu pasado y volverte radical en tu búsqueda de Jesucristo, y volverte radical en tu búsqueda de Jesucristo y decirle al Espíritu Santo, yo quiero que tú transformes mi vida, pero si tú no te vuelves radical, tú vas a ser un tibio toda tu vida y no vas a conocer la gloria de Dios. Hay que jugarse la vida por Jesucristo. Hay que jugarse la vida porque esta vida es pasajera, pero hay una eterna. Por eso Él dice que jugarse la vida. Si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver este Dios que la palabra dice, este Dios que pasaba y va sanando porque su presencia está aquí, Él sigue sanando. Si tú quieres ser libre, tú tienes que jugarte la vida por Jesucristo. Pero si tú no eres radical con Dios, nunca vas a ver la gloria de Dios. Debemos volvernos radical con Dios. Debemos volvernos radical con Dios. Nuestra oración tiene que ser como la oración de Daniel, tiene que ser un peligro nuestra oración. Nuestra oración no puede quedar pegada aquí en el techo. Nuestra oración tiene que volverse un peligro. La Biblia dice que el Señor, cuando envía el ángel, donde Daniel le dice, aún no salía la palabra de tu boca, cuando Dios ya había enviado una respuesta de los cielos. Y en los segundos cielos se peleaba la respuesta de la oración de Daniel. Pero Daniel ya había comenzado a orar y Dios ya tenía una respuesta, porque Daniel era un hombre radical en oración. Era un hombre que se desgastaba en oración. No tenía una oración de 3 minutos. Él quería la presencia de Dios. Él quería más de Dios. Dime, ¿qué te pesa venir temprano a orar, a decirle a Dios, yo quiero algo más? Nos pesa buscar de Dios. Nos pesa creerle a Dios. Nos pesa entender que la presencia de Dios trae libertad. Nos cuesta tanto volvernos radicales con Dios, pero queremos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no está solamente en lo material. La bendición de Dios está cuando tu alma tiene descanso, cuando tu alma es libre. Ahí está la bendición de Dios. Cuando tus hijos están bajo tu mismo techo, ahí está la bendición de Dios.
Cuando tú ves que tus hijos le sirven a Dios, buscan a Dios, ahí está la bendición de Dios. Ahí hay bendición de Dios. Cuando tú ves que lo que Dios pone en tus manos prospera, ahí está la bendición de Dios. Porque ella ella no añade dolor, la bendición de Dios. No añade tristeza, la bendición de Dios trae algo más. Cuando tú no duermes preocupado, ahí está la bendición de Dios. Cuando tú apoyas tu cabeza sobre la almohada, ahí está la bendición de Dios. Pero tienes que volverte radical para buscar a Dios. La Biblia habla de Asaf ahí en los Salmos y dice, Asaf dice, y yo, entrando en el altar del Señor, cuando mis pies casi resbalaron, me di cuenta cuál es el fin de ello. ¿Y por qué trae el Espíritu Santo esta memoria? Porque Asaf era un siervo del Señor, pero en algún minuto dejó de ser radical en su fe. Y él empezó a pensar, ¿y Dios por qué no castiga a ese? ¿Y Dios por qué no pone la mano sobre ese? ¿Y Dios por qué no hace aquello? Y Dios casi que le dijo, ¿qué te importa a ti? Yo sé el fin de ello. No te preocupes del resto de la iglesia, preocúpate de ti, de tu relación con Dios. No te preocupes si la hermana no ora, o el hermano no ora, no busca de Dios. El que tiene que preocuparse de eso es el pastor, la pastora, ellos son las cabezas. Tú preocúpate de tu alma, de tu hogar, de tu casa. Preocúpate tú de ser radical en tu vida con Dios. Preocúpate que tu búsqueda de Dios sea radical. ¿Saben qué? Cuando ustedes y yo lleguemos al cielo, porque yo voy a llegar, yo no sé ustedes, pero yo voy para allá. Estoy haciendo camino. Estoy haciendo camino para ir para allá. Pero cuando usted llegue al cielo, yo les voy a decir algo. Va a estar el Señor en su trono blanco, como dice la palabra. En el gran trono blanco. Y ahí van a llegar los cristianos para ser premiados. Me va a faltar peso para las medallas. Pero yo voy a estar delante de mi rey. ¿Y sabe qué? La pastora no va a estar al lado mío. Porque yo voy a dar cuenta por mi vida. Y ella por la de ella. Su esposa, su esposo, sus hijos, sus familiares no van a dar cuenta por usted. Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Usted no va a estar el Señor ahí, va a pasar su hijo y usted va a decir, Señor, mi hijo. No. ¿Usted lo vio en la palabra? ¿Usted le enseñó la palabra? Hasta ahí llegó mi hijo. Hasta ahí llegó mi hijo. De repente nos preocupamos del esposo, de la esposa, y está bien orar por ellos, está bien, y orar por los hijos. Pero tu salvación, tu relación con Dios tiene que ser radical, es la tuya. Es tu salvación. Es tu salvación. Debemos ser claros en lo que es ser radical. Para conocer a Dios hay que volverse radical. Y wow, que es difícil esto, porque la Biblia nos habla, ¿cierto? Ahí en el libro de Job, y en su momento más difícil de la vida, Job se volvió un hombre radical. Job se volvió un hombre que en su peor momento, ¿cierto? Dijo, cuando su esposa le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez? Un gran ejemplo de esposa. Job le dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Bendito sea el nombre del Señor. Esas palabras marcaron un antes y un después en la vida de Job. Porque Job no solamente lo dijo, ¿saben qué? Job lo vivió. Y hay gente en la vida que lo ha tenido todo. Y hay gente en la vida que lo ha perdido todo. Y cuando Dios sigue siendo Dios, cuando no tienes nada en las manos, cuando no ves las promesas, cuando todo el mundo está en tu contra, cuando todas las puertas están cerradas y tu Dios sigue siendo Dios, ahí te vuelves un hombre y una mujer radical. Ahí entiendes que las multitudes se van y que solamente queda la presencia de Dios. Y ahí entiendes que pesa más una oración de rodillas delante de Dios que todas las oraciones que puedas hacer caminando, cantando y alabando cuando las cosas están bien. Porque un hombre o una mujer radical, cuando las cosas están cuesta arriba, dobla sus rodillas y mira hacia el cielo y le dice a Dios, yo quiero vivir tus promesas. Pero para eso hay que ser radical.
Para eso hay que entender que Dios tiene el control y que aunque estés viviendo lo peor de tu vida, Dios sigue teniendo el control. Y aunque tú caigas, Dios sigue teniendo el control. Por eso David dice, extiendo mi mano porque tú puedes levantarme y sacarme del lodo del pozo cenagoso. David lo dice porque entiende que aunque yo haya caído, tú extiendes tu mano y yo no voy a quedar postrado porque tú me vas a levantar. Un hombre, una mujer radical entiende que una caída no es el fin. Un hombre, una mujer radical entiende que Dios tiene el control y no solamente lo declara, lo empieza a vivir. Lo empieza a vivir y se vuelve radical en su búsqueda de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte? Vuélvete radical en tu búsqueda de Dios. Y dile al Espíritu Santo, porque Él es una persona y en esta hora está escuchando y su presencia está en este lugar. Dile al Espíritu Santo, empieza a cortar en mi vida lo que tienes que cortar. Dile al Espíritu Santo, empieza a sanar lo que tienes que sanar de mi vida. Dile al Espíritu Santo, avívame. Avívame, Espíritu Santo, avívame como avivaste la iglesia en Pentecostés. Avívame, Espíritu Santo, yo quiero conocer tus dones. Espíritu Santo, yo quiero ver tu poder. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí en medio de nosotros. Dile al Espíritu Santo, haz de mí un hombre, una mujer radical. Haz de mí un hombre, una mujer radical que no trance lo que eres tú en mi casa, en mi trabajo, que no lo trance en mi vida diaria. Que aunque me cueste, Dios no lo trance porque tú eres Dios. Que no lo trance, mira lo que le pasó a Saúl. Transar la palabra de Dios le costó el reino y después le costó su salvación. Porque la Biblia no declara una oración de arrepentimiento de Saúl. La Biblia no declara una oración de arrepentimiento. La Biblia no dice que él se haya arrepentido. Y qué difícil es, hermanos, haber servido a Dios, haber conocido a Dios y por no ser radical en tu forma de vivir, perderte lo que Dios tenía. Dios tenía un reino para Saúl. Dios le había declarado tantas cosas. Saúl no era ni siquiera lo que él creía que era, porque él más encima no se creía nada. Eso dice la palabra, que él tenía un problema con su autoestima. Y aunque no había hombre más hermoso que él en Israel, eso dice la palabra, Saúl tenía un problema con su autoestima y lo llevaba a ser inseguro, porque nunca pudo confiar en Dios. Y eso lo llevo, yo te quiero decir, ser radical significa confía en Dios. Confía en Dios en todas las áreas de tu vida, confía en Dios. En todas las áreas de tu vida, confía en Dios, dile a Dios, yo te entrego mi vida, entregarle tu vida a Dios. Es confiar en lo que Dios puede hacer. En confiar en lo que Dios va a hacer. Todas las áreas de tu vida tienes que entregársela a Dios. Todas las áreas de tu vida. Esas raíces de amargura que a veces están dentro de nuestro corazón, que vienen desde la niñez y están ahí. Entrégaselas a Dios porque Dios corta las raíces de amargura, Dios las seca. Dios liberta, Dios sana, pero tienes que entregarle a Dios, tienes que creerle a Dios, tienes que desgastarte por Dios y decirle a Dios, yo creo lo que tú vas a hacer, si tu palabra lo dice, yo lo creo. No hay una sola palabra en la Biblia que es la palabra de Dios que Dios no haya cumplido y que Dios no quiera cumplir. Ahora está en nosotros volvernos radicales. Está en nosotros en volvernos radicales en la búsqueda de Dios. Por eso yo te quiero invitar ahí donde estás, a inclina tu rostro. Inclina tu rostro y dile a Dios, hoy yo quiero empezar a vivir algo diferente contigo. Inclina tu rostro y dile a Dios, quiero empezar a vivir algo diferente contigo, Espíritu Santo. Me estás llamando a ser radical en mi forma de vivir. Me estás llamando a ser radical en mi forma de buscar. Me estás llamando a ser radical al estar en tu presencia, Espíritu Santo. Y en esta hora, Espíritu Santo, yo quiero que tú tomes control sobre mi vida. Yo quiero que tú tomes control sobre mi hogar. Yo quiero que tú tomes control sobre mis emociones, Espíritu Santo. Espíritu Santo, y ven a libertar. Porque tu palabra dice que eres Dios de libertad. Espíritu Santo, ven a moverte con poder en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, todo pensamiento se sujeta a tu palabra ahora. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, y tú que eres Dios de libertad, comienzas a libertar ahora. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro palabras sobre la iglesia, Dios de sanidades. Dios de sanidades. Dios de sanidades, tú que sanas nuestra vida.
Tú que sanas nuestro caminar, tú que sanas, Señor, nuestro corazón, tú que sanas nuestro pasado, tú que sanas nuestro presente y aún vas a sanar nuestro futuro. A ti, Señor. A ti nos rendimos, Dios. A ti nos rendimos, a ti nos rendimos, a ti nos rendimos, a ti nos rendimos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, vuélvete poderoso en medio de nosotros. Espíritu Santo, muévete en medio de la iglesia. Espíritu Santo, trae convencimiento en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y lo que no pueda hacer el hombre, tú lo hagas en esta hora para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, Espíritu Santo. Si hay alguien en esta hora, Dios, que no te ha reconocido, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que abra su mente, su corazón, y que tu Espíritu Santo vengas a habitar de una forma diferente. En esta hora toda cadena generacional sobre nuestras vidas es cortada. Ahora en el nombre poderoso de Jesús la rendimos a ti. Y tú vienes a traer libertad, Espíritu Santo. Yo te doy gracias. Yo creo, es hecho en fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Si hay alguien a quien Dios haya hablado en su corazón, el altar está disponible.